Hay una palabra de parte de Dios que encontramos en el libro de Nehemías capítulo 6, versículo 15. No nos vamos a estar refiriendo propiamente tal a este texto bíblico, sino que lo utilizamos como referencia para el tema que vamos a tratar hoy día. Nehemías capítulo 6, versículo 15. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Vuelvo a repetir. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Inclinemos nuestro rostro para conversar con el Señor. Buen Dios, Padre Celestial, te damos las gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú habitas en nuestro corazón a través de la persona del Espíritu Santo. Señor. Padre, hemos venido para escuchar palabra, pero no hemos venido para escuchar palabra de hombre, sino que el hombre tiene que ser un canal para que tú bendigas a la membresía. Ayúdanos, Señor, y abre nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para que podamos entender, percibir, observar las cosas hermosas que tienes para tu pueblo, Señor. Si hay alguien, Padre amado, que durante el transcurso de la semana tuvo algún problema, algún percance, o pasó por alguna situación difícil, o recibió una mala noticia, yo te pido en esta hora que a través de esta palabra tú toques ese corazón, Señor. Que a través del bálsamo del Espíritu Santo tú comiences a curar toda herida, Padre amado, toda herida espiritual, todo dolor emocional. Y nos hagas en esta hora recibir este mensaje que viene de lo alto con total humildad y sumisión. Muchas gracias, Padre, porque estamos conscientes de esta realidad y creemos que tú te vas a manifestar a nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Puede tomar asiento, hermano? Hace algunos días atrás el Señor me dio esta palabra. Hoy día vamos a hablar acerca de los sueños. Yo creo que todos nosotros tenemos sueños, ¿no es cierto? Soñamos muchas cosas y queremos que todas esas cosas o esas situaciones se cumplan en el tiempo. Y muchas veces nos equivocamos porque actuamos de manera precipitada, forzando las situaciones y queriendo que los sueños, los anhelos se cumplan al pie de la letra en nuestro tiempo, no en el tiempo de Dios. Antes de comenzar a desarrollar este mensaje, vamos a dar a conocer una breve definición de la palabra sueño. El sueño es lo que despierta alegría. El sueño en relación a este tema, no el otro sueño. El sueño es lo que despierta alegría y enciende nuestra imaginación. Refleja nuestros deseos más íntimos. Hay una frase muy común en psicología y también que podemos encontrar en aquellos libros de autoayuda que dice: persigue tus sueños en la vida. Yo no sé si has escuchado esa palabra. Persigue tus sueños en la vida y te convertirás en un hombre exitoso, en una mujer exitosa. En términos bien sencillos, lo que quiere decir esta frase es que nosotros debemos colocarle empeño, debemos ser perseverantes, esforzarnos para alcanzar nuestros sueños.
¿qué sucede cuando no se logran los resultados que nosotros anhelamos? ¿Qué sucede cuando de pronto, en vez de irnos bien, nos va mal? O tropezamos siempre con la misma piedra. De pronto hay gente que se acerca a nosotros y en vez de darnos una palabra de ánimo, una palabra de consuelo, una palabra que nos fortalezca, nos dice lo siguiente: eso te pasa porque no te esforzaste en la vida. En otras palabras, nos hacen responsables de los fracasos que hayamos tenido. Ahora, es cierto que el esfuerzo, el empeño, la dedicación son importantes para conseguir nuestros sueños. Sin embargo, no es lo más importante. Lo primero que debemos hacer para que nuestros sueños se concreten en realidad es corregir nuestros errores, enmendar el camino. Si hacemos eso, vamos a tener una esperanza de vida. Pero hay otra cosa más importante, o de igual manera importante, que nuestros sueños tienen que estar bien fundamentados. El fracaso se debe a que nuestros sueños, nuestros anhelos tenían un mal fundamento. Y allí está el problema, cuando depositamos la confianza en nosotros mismos, pero no depositamos la confianza en Dios. Yo vivo a pocas cuadras de un centro de llamados. Bueno, todos sabemos que hoy día los centros de llamados están obsoletos. Y hoy día se dedican a la venta de celulares, venta de cargadores y de todo lo que tiene relación con la tecnología móvil. Pero ese centro de llamados cumple la función de una agencia de juegos. Y al frente se estacionan vehículos, camionetas, automóviles de marca. Y las personas que llegan hasta esa agencia de juegos de azar no es precisamente una persona que esté padeciendo o que esté transitando por el mar del sufrimiento económico. Es gente bien acomodada, con buenas ropas, buenas vestimentas, y entran a la agencia con el deseo o el sueño de ser millonarios. ¿Será un buen fundamento la avaricia o el amor al dinero? No es un buen fundamento. Y si tú les preguntas a esas personas, pero si usted no tiene problemas económicos, es un empresario, tiene cualquier cantidad de dinero, cualquier cantidad de bienes, la respuesta va a ser: es que quiero ayudar a mi familia. Mentira. Eso se llama avaricia. La raíz de todos los males es el amor al dinero, dice la palabra. Ese es un mal fundamento. El fanatismo religioso, la idolatría, el rencor, la envidia, los malos sentimientos, las malas emociones, todas esas cosas que se arraigan en el corazón del ser humano y no son desechados, terminan por destruir la vida espiritual de la persona. No podemos cimentar nuestra vida, nuestros sueños en malos fundamentos como la hojarasca, como dice la Escritura. Vendrán las lluvias, vendrán los vientos y todos esos sueños serán como un castillo de naipes, se vendrán para abajo. La señorita que quiere casarse en yugo desigual, ella es cristiana y la otra persona no es cristiana. No hay una base sólida, no hay un cimiento sólido para llevar esa relación a buen puerto. La atracción física, la falta de conocimiento llevan a los jóvenes directamente al fracaso. ¿Por qué la iglesia hoy en día en estos últimos años no ha crecido? ¿Sabían ustedes que la iglesia en estos últimos 20 años no ha crecido, amados hermanos? ¿Se ha mantenido igual? Por la sencilla razón
de que se está predicando la doctrina de la prosperidad. Ustedes lo observan o lo escuchan a través de los medios de comunicación. Cristo diera la impresión para algunos que ya no nos salvó de la esclavitud del pecado. Si aceptas a Cristo, Él te va a redimir de la maldición de la pobreza y vas a ser millonario, dicen algunos. Ese es un mal fundamento. Ahora tenemos que dar las gracias de que nosotros tenemos un buen fundamento. Y el fundamento verdadero, el fundamento permanente es Cristo. Yo creo que todos nosotros tenemos sueños. Usted anhela tener trabajo, anhela, los que somos solteros, anhelamos casarnos, tener familia. A lo mejor usted tiene hijos y desea que sus hijos estén en la universidad, o que el día de mañana sean buenas personas, o tal vez usted tiene un sueño material que quiere que se cumpla en el tiempo. Tal vez está arrendando casa y sueña con tener una casa. Y no es malo soñar, no es malo tener metas, proyectos, planes. Lo malo está cuando desviamos nuestra mirada de Jesús, cuando comenzamos a ser partícipes de la avaricia, de las cosas malas que hay en este mundo. En ese preciso momento fracasamos. Podemos estar por un momento bien arriba, pero viene el costalazo, como dicen algunos. ¿Se acuerdan ustedes de la Torre de Babel? Una multitud de hombres comenzaron a construir una gran torre. Y el deseo de ellos era que esa torre llegara hasta el cielo, la cúspide, la parte más alta, llegara hasta el cielo. ¿Lo harían para honrar a Dios o para glorificar al Señor? No. Ellos se enorgullecieron. Querían esos hombres ser admirados por los demás. Se sentían superior a las demás naciones. Y por eso es que comenzaron a construir esa torre que quería que llegara hasta el cielo. Dios les había dicho, les había entregado un mandamiento: poblen la faz de la tierra, llenen la faz de la tierra y fructifiquen. Pero ellos querían conformar una comunidad, vivir juntos, y se creían superiores a los demás. En otras palabras, lo que ellos hicieron fue que excluyeron a Dios de sus planes. Y ahí está el problema. Cuando nosotros dejamos a Dios fuera de nuestros asuntos, fuera del matrimonio, fuera del trabajo, fuera de nuestra relación con los hijos, con la esposa, con el esposo, vamos directamente al fracaso. El Señor tiene que tomar un lugar preponderante en nuestra vida, hermano. Tiene que estar en el centro de nuestro corazón. Sí, Señor. Porque de lo contrario, la pérdida es demasiado grande. Yo no sé si ustedes han leído el libro de Nehemías. Nehemías, en forma breve, era el copero del rey. Ese era el oficio de este ciudadano judío. Y él prestaba responsabilidades en la corte de Persia, en el palacio de Susa. Y un día dice la palabra de Dios que llegó hasta ese lugar uno de sus compatriotas, uno de sus conciudadanos, y fue y le dijo a Nehemías que su ciudad natal estaba en serios apuros, que Jerusalén estaba totalmente destruida y que las personas que vivían en ese lugar estaban en mucha aflicción y que las murallas de Jerusalén estaban totalmente destruidas. ¿Qué fue lo que hizo Nehemías? ¿Le dio lo mismo? ¿Le entró por un oído y le salió por el otro? Bajó los brazos, se dio media vuelta y siguió su camino. Dice la palabra del Señor que él se entristeció mucho
por la condición en la cual se encontraban sus hermanos, por la condición en la cual se encontraba esa ciudad. ¿Y saben qué fue lo que hizo? Dice la palabra que él lloró, hizo duelo, oró, ayunó y se puso en acción. Esa es la clave, ayunar y orar. Cuando ayunamos, rompemos las barreras de Satanás, el diablo. Las ligaduras del diablo se rompen con el ayuno. Hay una mayor claridad para ver, hay una mayor claridad para pensar. En ese momento, Nehemías pidió permiso al rey Artajerjes para ir hasta Jerusalén. Fue con una comitiva, con varios obreros y varios soldados. Y en ese lugar, cuando llegó a Jerusalén, lo primero que hizo fue manos a la obra. Comenzó a construir o a reconstruir el muro de Jerusalén. Cuando tú comienzas a reconstruir algo, cuando tú le haces caso a Dios, el Señor te va a respaldar. Pero ten cuidado, porque los enemigos van a sumar. Y aquellos enemigos comenzaron a burlarse de Nehemías y le expresaron que no iba a poder construir ese muro y lo ridiculizaron y hacían escarnio de él. Sin embargo, Nehemías tenía las cosas bien claritas. Dice la Biblia que no se dejaron amedrentar o intimidar por aquellas personas, sino que conformaron un grupo de guardias que estaban con escudos, con lanza, con espada. Las familias también se distribuyeron para vigilar que los enemigos no vinieran donde ellos, y los que estaban trabajando hacían su faena, su tarea, con una mano y con la otra tenían la lanza. Y dice la Biblia que en tiempo récord, en 52 días, fue construido los muros de Jerusalén. ¿Qué significa eso? Que para Dios no hay nada imposible. Si tú eres un hombre de oración, un hombre de ayuno, ten por seguro que el sueño que tú tienes en lo más profundo del corazón va a ser concretado en el tiempo de Dios. Se podrán levantar miles de personas a tu alrededor. Personas que te criticarán, te mirarán con indiferencia. Incluso el sistema que estamos viviendo hoy en estos tiempos en nuestro país podrá levantarse contra ti. O a lo mejor te sientes acorralado por muchas cosas, situaciones que te suceden, como por ejemplo las deudas. Pero si tú estás en el Señor, si tú depositas tu confianza en Dios y no en ti mismo, si tú abres el corazón para recibir la revelación de Dios, la sabiduría divina, y eres obediente a la palabra, ten por seguro que Dios te va a sacar en victoria del problema. Y tus sueños se van a convertir en realidad. Pero esos sueños tienen que ser sueños en Cristo. Cristo tiene que guiar tus sueños, tiene que guiar tu caminar para que llegues a la otra orilla y observes en la otra orilla todas las cosas hermosas que Dios tiene para tu vida. El fundamento verdadero, permanente para nuestra vida es Cristo. No edifiquemos nuestros sueños, nuestros anhelos o planes en malos fundamentos o en malos cimientos. La gente que no conoce a Cristo, como lo he dicho varias veces, comienza a remar contra la corriente. Y yo lo he escuchado porque lo he vivido bien de cerca. Y te dicen, no, mañana voy a estar a las 4 de la tarde, no te preocupes. Mañana tengo el dinero. No te preocupes, voy a ir para allá, voy a ir para allá, voy a ir para allá. Y no hacen nada. Se quedan en palabras porque la vida no depende del ser humano. Únicamente, principalmente depende de Dios. No excluyamos de nuestros planes al Señor, hermano. Incluyámoslo a Él.
Que Él sea parte de nuestra existencia, que sea parte del día a día de nuestra vida cotidiana. Dejemos que el Señor tome las decisiones por nosotros. Digámosle a Él a través del Espíritu Santo qué decisión es la correcta, Señor. ¿Voy a tal parte o me quedo en este lugar? ¿Hago esto o hago esto otro? Y Él te va a decir lo que tú tienes que hacer. Voy a contar la historia de un hermano de la Unión, no sé si ustedes lo conocen, o lo conocieron más bien dicho, Guillermo Jofré. Ese hermano vivió sus últimos años acá en la ciudad de la Unión, pero la mayor parte de su vida la vivió en Santiago. Él trabajaba como auxiliar de aseo en un liceo en Santiago. Y ya siendo adulto, él comprendió que la condición espiritual de su vida dejaba mucho que desear. Era una persona, él mismo contaba, dada la bebida, el alcohol, el cigarrillo, era un fumador empedernido. Y como consecuencia de la vida o del estilo de vida que llevaba, su carácter era agresivo y se llevaba mal con todo el mundo. Pero un día le predicaron la palabra del Señor. Y esa palabra tocó el corazón de Guillermo Jofré. Cuando jubiló, se vino para la Unión. Y él tenía un anhelo, un deseo en su corazón. Él, después de conocer la palabra de Dios y de participar de los cultos, de las reuniones que su iglesia hacía, comenzó a entender muchas cosas. Pero como todavía estaba trabajando, no tenía el tiempo para consagrarse como él quería. Pero cuando ya se jubiló, vino para la Unión. Aquí tenía un hijo que estaba trabajando. Y él deseaba aprender de la palabra. Se arrendó una casa en el sector de la población del Maitén. Y de él decía, él contaba en su testimonio que todas las noches antes de acostarse leía la Biblia. Y yo no sé si ustedes se recuerdan hace algunos años atrás un evento que se realizó en el gimnasio de la Escuela 2. Un congreso, me parece mucho, donde vinieron siervos de Dios de otros lugares y durante una semana se predicó la palabra del Señor con poder y autoridad. Hace muchísimos años que no se hacía algo así en la Unión. Y para la gloria de Dios, muchas almitas se arrepintieron y confesaron sus pecados y vinieron al conocimiento de la verdad. Y Guillermo Jofré, el hermano Guillermo, fue uno de los organizadores de este evento. Y él cuenta en su testimonio, como dije delante, que él llegó acá estando jubilado. Él se ganaba la vida haciendo huertas, horticultura a las familias, me imagino, más pudientes de la Unión, pero el anhelo de él era servir en la obra. Y él fue uno de los miembros de nuestra iglesia hace 5 a 6 años atrás, Guillermo Jofré. Yo lo recuerdo perfectamente porque cultivamos un grado de amistad. Él llegaba a la asociación de pensionados donde realizábamos el culto todos los días domingos, y como él ya tenía la rutina en su mente, él ordenaba las sillas, ordenaba las mesas y dejaba el lugar limpiecito para que nosotros pudiéramos llegar después y establecernos con lo que teníamos que realizar. Llegaba, me abrazaba, hola hermano Jaro, ¿cómo está usted? Un abrazo de esos pentecostales bien fuerte, con harto cariño y bien sincero. Y ese hermano era bien servicial. Y siempre uno lo veía con un cuadernito anotando las enseñanzas, sobre todo los estudios bíblicos, en la mitad de la semana, el día miércoles. Y el pastor, de ese entonces, cuando decía: ¿quién me quiere acompañar a San Pablo?
¿O quién me quiere acompañar al campo? Él era el primero que levantaba la mano. Amén, mi pastor, yo lo acompaño. Y él se encargaba de echar el equipo de amplificación, los parlantes y otras cosas en la camioneta. Iban una pequeña comitiva a entregar palabra del Señor en esos lugares. Pero un día él faltó. No vino al estudio bíblico. Y muchos de nosotros nos preguntamos por qué. ¿Qué fue lo que pasó? El día domingo tampoco vino al estudio bíblico, o más bien dicho, a la reunión, al culto. Y ya nos empezamos a preocupar porque era un hombre que siempre estaba en el servicio. Y se supo que él tenía un problema, que se sentía mal y llevaba varios días sin comer. Todo lo que comía le hacía mal. Fue al médico. Le sacaron una radiografía, más bien dicho, no sé si radiografía o exámenes, y salió que tenía quistes en el estómago. Lo llevaron al hospital, lo abrieron y detectaron que los quistes eran tumores malignos y no había nada más que hacer. La medicina le diagnosticó en esa época pocos meses de vida. Varios de los miembros de la iglesia los fuimos a ver. Fui a ver al hermano. Uno siempre piensa lo peor, que el estado del ánimo del hermano iba a estar totalmente desconsolado. Pero él me dijo: hermano Harold, estoy listo, estoy preparado. Si el Señor me quiere llevar, que me lleve. Posteriormente, su hijo, que vivía acá en la Unión, se lo llevó para que pase sus últimos meses en ese lugar. Y cuenta la nuera, su hijo y los nietos del hermano Guillermo, que él se deleitaba escuchando la palabra de Dios en el canal Enlace. Y escuchaba también en la radio cristiana hermosos himnos o cánticos cristianos, y allí en esa condición de agonía comenzaba a alabar y bendecir el nombre del Señor. A duras penas, con un dolor físico terrible, siendo consumido por el cáncer. Sin embargo, ese hermano se daba la fuerza para no mostrar debilidad y decirle a su hijo que Dios lo amaba. Decirle a sus nietos que Cristo es grande en misericordia. Finalmente el hermano Guillermo descansó. Lo sepultaron en el cementerio municipal y fue mucha gente, hermano, de diferentes denominaciones, no solamente de la iglesia metodista libre, de acá de la comuna de la Unión, sino pentecostales, bautistas, incluso hasta aliancistas. Y muchas de las personas que ese día participaron de ese servicio fúnebre dieron a conocer las grandezas de Dios a través de ese canal humano de 78 años llamado Guillermo Jofré, que vino de Santiago con un sueño, con un anhelo de servir en la obra de Dios. Dios es grande, hermano. Esta vida es corta, amados hermanos. Esta vida es transitoria, es pasajera. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar acá en este mundo. Si son 10, 15, 20 o 30 años, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Dios nos ama y Él desea nuestra felicidad. ¿Y sabían ustedes que Dios se entristece cuando nosotros nos equivocamos y tomamos malas decisiones? Ocupemos este tiempo. El tiempo de ayer, hermano, si cometimos errores, si fuimos débiles ante ciertas situaciones, o esquivamos la mirada del Dios grande y todopoderoso, eso ya quedó atrás. No podemos remediar el pasado en el sentido de volver atrás.
Lo pasado está pasado. Pero sí tenemos este presente. Y este presente lo tenemos que vivir en Cristo. Y si vivimos este presente en Cristo, si colocamos nuestra vida, si la depositamos en el Señor, si tenemos sueños